¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos otro programa de Por Usted, tratando como siempre de brindar información, de asesorarlo, guiarlo, aconsejarlo y escuchar a interlocutores válidos que saben en su materia. Tratamos de traducir a un lenguaje simple lo que muchas veces parece difícil. Por eso, las vías de comunicación, como usted lo puede ver en la pantalla, WhatsApp 341-5053-449, las redes sociales a Bonalumi en Twitter, Alejandro Bonalumi en Facebook o en Instagram, www.bonalumi.com.ar para que usted se informe y también desde allí se comunique con nosotros. Por supuesto que directamente quiero ir a nuestro invitado porque han sucedido cosas en la Argentina, en lo económico, especialmente en lo cambiario. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuántas preguntas y cuántas respuestas debemos tener ante esa situación? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo generó? Si hubo movimiento de precios, si se generaron demasiadas dudas que puedan postergar en el tiempo decisiones, a quién le sirve y a quién no. Y qué mejor que hablar con Leonardo Piazza. Él es contador público, es asesor de empresas, es consultor financiero. Leonardo, gracias por venir, un gusto tenerte. No, gracias Ale por invitar, un gusto y gracias por la invitación, che. No, un placer. Leo, ¿qué significa este cambio que se ha dado en este mercado tan importante y tan representativo de la historia argentina? El dólar es fundamental en nuestra economía. Sí, tal cual, es la variable que siempre nos tiene en vilo a todos. Yo te diría que el del viernes fue un anuncio del cambio del programa económico que yo lo definí como de alguna forma sorpresivo, oportuno y audaz. Ah, bueno. Sorpresivo porque en realidad no nos esperábamos, si bien estamos viendo que el sistema cambiario debiera modificarse, lo que pasó es que no solamente unificaron el tipo de cambio, sino que liberaron el cepo. Claro. Con todo lo que eso implica, con flotación de banda, que después lo podemos explicar. Oportuno porque el viernes el gobierno tuvo dos noticias malas. Claro. Una, la inflación del 3.7%, de alguna manera, y el otro, el que vendió casi 400 millones de dólares de reserva, claro. Un monto inédito y un monto que hacía que esto debiera cambiar. Una tirantez cambiaria había, sí, se notaba. Ahí yo creo que después del viernes podía iniciar un proceso fuerte, no como veníamos mirándolo. Y tuvo dos noticias buenas el gobierno, uno el apoyo internacional del fondo y los organismos internacionales, que esas dos noticias buenas, más la noticia de la venida del lunes del secretario del Tesoro, el segundo de Trump, esas dos noticias buenas versus las dos noticias malas hace que de alguna manera tome esta decisión disruptiva, tome esta decisión que generó en ese momento todo un impacto muy fuerte y audaz porque estamos en periodo eleccionario. Totalmente. Desde el punto de vista de la audacia hay que reconocerlo que fue audaz y que bueno, en realidad el famoso viernes nos enteramos de todo este tipo de cosas. ¿No? Leo, vos dejaste al pasar como que se aceleraron los tiempos. El gobierno esperaba que más adelante llevara a cabo este proceso, quizás hasta después de las elecciones. Bueno, la situación de tirantez quizás adelantó esos plazos. Sí, yo creo que sí, claro. Yo creo que sí, por lo que yo te digo, el gobierno venía perdiendo 2.000 millones de dólares de reserva en 10 días, había un murmullo en el mercado que esto debiera cambiar, el famoso carry trade se había cortado, los exportadores dejaron de liquidar y los importadores adelantaron compra, eso produjo todo un estrés. Pero a mí me parece que la conjunción porque en el fondo el apoyo internacional de este paquete que Milei lo anuncia en 40 millones de dólares, que viene en tramo, pero ya lo vimos, que hay 12.000 ya que impactaron, yo creo que eso sí le da pie
a de alguna manera generar este sistema que hay que aclarar, Ale. Nosotros, el sistema que teníamos antes murió. Claro. El tipo de cambio fijo con el crawling peg, eso murió. Lo que hace el gobierno ahora es una fijación de banda, no fijas. ¿Qué significa? Claro. La de 1.400 sube en el 1% mensual para arriba. Y la de 1.000 sube en el 1, baja en el 1%. Claro. Se va ensanchando esa banda. Se ensancha la banda. ¿Qué quiere decir? Que el ensanchamiento de banda a vos te está dando mucha información que qué va a pasar en el futuro. Porque yo creo que este plan cambiario vino para quedarse, claro, y creo que es casi definitivo. Y te da previsibilidad. Te da previsibilidad fundamentalmente al sector privado. Ahora, dicho esto, el lunes, ¿con qué otra cuestión nos desayunábamos que no sabíamos qué iba a hacer el Banco Central? Compro entre banda, no compro entre banda, ¿cómo abre el lunes? Nos enteramos que yo creo que con buen tino también, que donde el Banco Central va a comprar solamente cuando el dólar esté a 1.000. Bien. Y eso es todo un señal, dato. Claro. Si bien en el BOR hay una que puede entrar en banda, Milei lo dijo y el Banco Central lo sostiene, y yo creo que ahí hay una estrategia de decirle a los fijadores de precios, muchachos, el dólar va a 1.000. Y en el programa económico el dólar está pensado que vaya a 1.000. Y tiene mucho de cuestiones técnicas que tiene razón. Ya los vimos en los 3 días. Sí. Entonces eso ancla una expectativa inflacionaria porque el 3.7 le molestaba. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo fijo el precio? Pero también yo creo que le da un desafío al sector privado y fundamentalmente al exportador, y me refiero al campo también, donde ahora no tengo más cepo, tengo banda, no tengo más dólar blend. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me manejo? Hay un montón de instrumentos que lo pueden hacer. Son todas buenas noticias porque ahora la brecha está cero, digamos. Hay un dato que el mismo presidente planteó, que es casi como un enojo con el campo, ¿no? Que en algunas declaraciones hizo, casi como diciendo, chicos, a ver, le transparento el mercado cambiario, le bajé retenciones aunque sea temporalmente. ¿Van a liquidar o no van a liquidar? A otros sectores no le di casi como le di a ustedes. Sí. ¿Qué sensación tenés? ¿Empiezan a liquidar o van a empezar a monitorear el dólar? Porque si ellos liquidan, el dólar se va a mirar en serio. Yo creo que el campo con estos 3 días está recalculando y está mirando qué pasa. Claro. Primero, con la cosecha que tiene, que los camiones están chocando. Terrible, lo estarás viendo acá cerca, muchísimo. Están chocando. Segundo, qué pasa con la tasa de ROFEX para que ellos empiecen a tomar cobertura o no. Y tercero, con la tasa de interés, claro, que después si querés lo charlamos un ratito. Entonces tema. El campo en estos 3 días está ahí como tratando, che, ¿tomo cobertura o no tomo cobertura? Y hay algo que no le puede echar, no tengo más brecha. Claro. Y hay algo que no le puedo, al gobierno ya no le puedo decir nada. Por el otro lado, yo creo que el gobierno usa la herramienta, el 30 vence las retenciones, como para apurar. ¿Por qué? Porque para que el Banco Central compre dólar a 1.000, tienen que pasar 2 cosas, que a mí parece que acá está lo que yo creo que la apuesta del gobierno. Una, que la oferta de dólares sea mayor que la demanda de dólares. Exacto. Entonces ahí si le liquida el campo y los importadores no liquidan, merman la liquidez porque ya compraron antes, se por anticiparon, lo que yo decía antes, ahí vamos a tener llamémosle, este dólar de 1.100, 1.200 pesos. Ahora, ¿dónde está la apuesta del gobierno? La apuesta del gobierno está ahí. Hay una circular que se modificó el día martes, ayer, sí. que la gente que compró contado con liqui y tiene el dinero afuera, puede venir por 6 meses por el mercado único de cambio y lo deja 6 meses y lo puede sacar. Esto ya lo hizo La Baña en su momento. Y lo hizo Chile. Esta ventanita más el RIGI, que de alguna manera está esperando lo de los hidrocarburos, yo creo que la apuesta del gobierno es, y te voy a dar otro dato, y la obra pública, que pueden venir capitales de afuera para financiar la obra pública, esto va a hacer que la oferta de dólares sea superior, sea mucho, baje el dólar a 1.000, y ahí compre el Banco Central. Y con eso engrosa las reservas por este acuerdo con el fondo. Con el fondo. Que yo te diría que si el gobierno, si no lo vemos al gobierno comprando dólares, porque esto no pasa, esto que yo digo del RIGI, que de alguna manera usen esta ventana de los 6 meses, tampoco se va a poner nervioso, porque ya tiene una estructura de cobertura fuerte. Y yo creo que si no cumple la reserva porque no pasa esto, yo creo que le va a dar un waiver.
Pero es importante ver qué está pasando con la tasa de interés. Que bueno, me gustaría contame. contártelo. Sí, sí. Con la tasa de interés se acomoda un poco a la alta, la de caución nosotros miramos muchísimo, y se vuelve a armar el carry trade otra vez. Claro. Es más, nosotros vimos ayer que muchas posiciones de dólares fueron a peso, pero si el fenómeno de esta venida de dólares se da, que el Banco Central compre a 1000, ¿sabés lo que vamos a tener ahí, Ale? Vamos a tener una emisión de dinero genuina, no inflacionaria, para comprar a 1000. Y eso remonetiza el sistema financiero y eso va a hacer que las tasas bajen. Un círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Entonces, ¿qué digo yo? Si nosotros vemos al Banco Central comprando dólar a 1000, significan dos cosas. Una, que vinieron dólares de afuera que hicieron que baje el tipo de cambio. Segundo, que la emisión que hace el gobierno para comprar esos dólares automáticamente remonetiza la economía y hace que la tasa de interés empiece a bajar. Con lo cual, la pregunta que nos podríamos hacer ahora es, pero el tipo de cambio va a estar en 1000 y te dije que la banda de 1000 va para abajo. Claro, puede seguir bajando. Puede seguir bajando. Entonces la pregunta que viene, y acá para mí se abren dos teléfonos, un tipo de cambio a 1000 ¿es competitivo para la economía? Claro. Pregunta de gran... Si se quejaban que no era competitivo el de 1090. Por eso yo digo que nos vamos a tener que acostumbrar a un sistema de alta volatilidad que no repercuta en precio y hay dos teléfonos. Un teléfono para el sector privado. Señores, el dólar va a estar ahí a 1000. Rotación versus stock. Productividad. Tecnología. Eficiencia y nuevos mercados. Claro. Si no, vas a tener un problema. Cambia la forma de hacer negocios. Cambia la forma. Ese es el primer teléfono. Segundo teléfono es para el gobierno de que es momento de las reformas estructurales. Claro. ¿A qué le llamo yo? Baja de impuestos o empezar a funcionar bien con los impuestos, y cuando me refiero a impuestos nacionales, provinciales, todos, por supuesto, y municipales, con lo cual ahí el gobierno debiera tomar el liderazgo, decir, vamos a la de famoso de mayo, exacto, que nos perdimos una posibilidad en el presupuesto. Bueno, vamos a verlo ahora. Y fundamentalmente lo laboral, para salir de la informalidad y para que de alguna manera el empleo privado, digo bien, registrado, pueda y mejore crecer. Productividad desde el punto de vista laboral. Exactamente. Y de alguna manera, el otro tester, por esto estos dos teléfonos y el otro tester, es qué pasa con los precios. Bueno, esa era la pregunta, porque aparentemente hubo un corrimiento de precios y hasta algún enfrentamiento entre el sector privado en avalar o no esos precios que fueron llegando. Bueno, ¿qué percibís vos? Bueno, yo creo que el 3.7 no hay que perder el contexto. Si uno analiza el 3.7, la estacionalidad en educación es muy fuerte, frutas y verduras por la lluvia, pega casi un 22% en el índice. Sí. El 22% de ese 3.7 es grosso. Está explicado. Segundo, nosotros veníamos de mucha incertidumbre, esto que te dije, no liquido. Las importaciones les adelanto. Nosotros el 85% de importaciones son bienes de capital e insumo, que significa materia prima, hace que hubo una expectativa y de precio dando vuelta. ¿Qué puede pasar ahora? Lo que nosotros vemos que abril y mayo van a ser inflaciones muy parecidas ahí, 3, 3.5, 3.6. Pero yo creo que después sí va a bajar, porque el plan tiene mucho de sustento técnico, el programa. Porque vos tenés superávit fiscal, vos tenés no emisión monetaria para financiar el fisco, vos tenés de alguna manera un sistema cambiario con flotación que le da previsibilidad al sector privado. Y tenés algo que es muy importante en economía y que creo que vos también lo sabés muy bien y lo vimos en los años, que tenés confianza. Bueno, eso es clave. Acá la confianza es terrible. Es clave. Y te diría, la confianza del mercado, hay que ver cómo se acomoda el sector privado. Por supuesto. Y la confianza también de Estados Unidos, que evidentemente el mundo, la globalización no se termina, pero nosotros estamos viendo la regionalización. Claro. Entonces, en América, donde estamos nosotros, vemos que a Trump va a tomar el protagonismo y estamos primero en la fila ahí. No, perfecto. Ahora te pregunto, Leo, el mundo que va para un lado y que parece que Argentina va para el otro, ¿qué lectura haces de este cierre y suba de aranceles mundial con una apertura y baja de aranceles de Argentina? ¿Cómo juega eso? Bueno, ahí la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos no pesa y las exportaciones nuestras son el 7-8%. Pero es buen punto el que vos traes.
Yo creo que ahí lo que nosotros, que me parece que Milei o Argentina está haciendo es colarse en este vagón de Trump, porque parecería ser que la pelea ya está focalizada a China y es un mano a mano, Estados digamos. Unidos. Y yo creo que el sistema cambiario que nosotros implementamos ahora, que es de banda, insisto, no fija, con flotación, exacto, nos va a permitir ahora tener otros instrumentos que tenían Brasil, Chile, que nosotros no los teníamos. ¿Qué es? Que la volatilidad en el tipo de cambio no te impacte en precio y en actividad económica. Es clave. ¿Qué es clave? Ahora, en el mientras tanto te tiene 3 días, nosotros somos optimistas, tenemos un optimismo moderado, le vemos mucho sustento técnico. Bien. Vos sabés muy bien que en esto juega la política y la sociología. Totalmente. Te diría que el gobierno, ante estos 2 picos de inflación que podemos ver, debería a los sectores informales tocarle un poco las ayudas económicas. Bien. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en la devaluación 800. Sí. ¿Por qué esos sectores de la informalidad que el 30% vale no se defienden con nada? No tiene salida. Muchos de tus colegas me preguntaban, ¿qué pasa con los formales? Los formales tienen los sindicatos, la pelean en la paritaria. Pero los informales que le hacen la contención social a Milei, ahí el gobierno, que yo creo que quedaría desfasado. Que yo creo que lo debe tener en cuenta, es decir, ¿qué hago con los planes sociales? ¿Qué hago con la tarjeta alimentaria? Como tengo superávit fiscal y como de alguna manera puedo contenerlo, y por además, lo menos transitoriamente, ¿no? Y quizá, ojalá pronto se reactive sectores que permiten la famosa changa. Esos sectores que tienen esa ayuda del Estado muchas veces compensan con la changuita de la construcción. Le pinto la casa acá, arreglo la pared. Y esto me parece que también va a ayudar. Mira, hay un cambio. Nosotros lo que estudiamos economía, y yo hice el máster por allá por el 2003. Sí. Digamos. Esto lo vivía. Yo estudié mucho estos programas y siempre le preguntábamos a los profesores, esto nunca lo vimos, no se lo aplica en la realidad. Claro. Bueno, yo creo que todos esos modelos que de alguna manera, cuando vos lo bajás a tierra, listo con la política, insisto, con un montón de cuestiones, es que hoy por primera vez, y en esto yo coincido, estamos viendo algo que la verdad no lo vimos, porque vos tenés un superávit fiscal muy fuerte, tenés la moneda al peso, nada que ver con la convertibilidad que era una caja de conversión. Tenés más instrumentos y estás alineado el mundo. Ahora, insisto, teléfono para el sector privado. Lógicamente, ahora el protagonismo lo tiene el sector privado. Sí. Y el gobierno debiera ocuparse. Hay una resolución que salió esta mañana que habla de un cambio en la percepción de ingresos brutos. Que va a emitir, a eliminar esa doble imposición entre provincias. Entonces ahí Federico Sturzenegger, que vemos que está desregulando, creo que está bien enfocado. Sería un golazo. Sí, sería muy bueno. Así como los saldos a favor en la provincia y su devolución, esta doble imposición que te generaba problemas enormes. Yo esta mañana la recibí, no la pude mirar bien, pero te diría que por lo que leí, eliminaría los saldos de bien. Los saldos técnicos que te come capital de trabajo. Claro, lógicamente. Con lo cual yo creo que estas cuestiones, ¿ves? Suman muchísimo para que el tipo de cambio sea más competitivo. Leo, la última y no quitarte mucho más tiempo. Seguramente la gente tiene la famosa dicotomía, digo el pequeño inversor, no el especialista que tiene herramientas de sobre y las conoce, sino aquel que en nuestro país dólar, plazo fijo, es un nuevo escenario, con plazos fijos y posibles tasas que bajen y un dólar que aparentemente tiende a bajar. ¿Qué hace la gente con primero, el dinero? No hay que quedarse quieto. Segundo, hay que diversificar portfolio. Si vos sos un inversor de corto plazo y que tu liquidez querés que te rinda, hay que ir a los fondos comunes de inversión, a los money market, hay que abrirse cuenta comitente en las ALI, que por el mercado de capitales tras la CNB son transparentes. Si vos sos un poquito más arriesgado, más complicado, es buscar las acciones energéticas, buscar las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables van a ser un mercado muy interesante, un 6, un 7 en dólares. ¿Por qué? Porque las empresas hoy, con la liberación de cepo, con un único tipo de cambio, liberación de cepo y baja de riesgo país, van a encontrar mucha financiación. Y eso va a remonetizar la economía. Claro. Con lo cual yo te diría, me movería así.
vos sabés que hay inversores más sofisticados. Sí, lógicamente. Son las 7 magníficas, yo digo la de Standard & Poor's. Viste que ahora Nvidia produjo una caída importante. Hoy anunció una inversión muy fuerte en Estados Unidos. Bueno, yo creo que sería conservador y miraría 3 meses como para de alguna manera. Me refiero al que tiene ahorro. Y el otro que va a pasar con que van a salir los dólares del colchón. Claro. Yo creo que las pymes van a sacar los dólares del colchón, las que lo tienen obviamente, para de alguna forma tratar de invertirlo y tratar de empezar a mover la rueda, ¿no? Que le rinda, que el dinero le rinda. Hoy el dinero guardado no rinde. No rinde, y aparte con ya la regla de juego ya sobre la mesa. Ya sobre la mesa. Leo, como siempre, es un gusto, un placer. La verdad que tenemos una muy buena relación con Leo y nos juntamos a veces a tomar café, a charlar, a tratar de solucionar lo que podemos, pero es un gusto escucharlo por la claridad de conceptos. Mil gracias por venir. Yo te agradezco y soy recíproco, me siento muy bien con vos, sabés el aprecio que yo tengo profesional y como persona, así que a disposición como siempre. Ale. Un gustazo y Saludos gracias. a todos. Por favor. Tanda publicitaria y continuamos con mucho más por usted. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Seguimos arreglando las calles en toda la ciudad. Obras en las avenidas Rullón, Ayacucho, Newell, Boulevard Oroño de Seguía a Arijón y en las colectoras de Boulevard Rondó, en calle Dorrego, Junín, Mendoza, Sorrento, Donado y Ruiz, con tareas de bacheo en los barrios Echesortu, Ruchi, Abasto, Martín, Tío Rolo y Las Delicias, y con pavimento definitivo en los barrios Uriburu y La Guardia, Las Delicias, Empalme Graneros, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Las Flores Este y La Granada. Obras por todos lados. Consulta cortes y desvíos en rosarionoticias.gov.ar, Municipalidad de Rosario. ¿Querés hacer crecer tus ahorros? Hacelo con la nueva plataforma de inversiones de Banco Coinag. Ahora podés operar en fondos comunes de inversión desde tu home banking. Más info en bancocoinag.com. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Che, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos contra caídas. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pérez avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos, orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. Estás a un paso de cumplir tus sueños. No la dejes pasar. Una fiesta de premios. Bingo Mega Sorteo. Edición 27. Tu oportunidad de ganar. Este año, Mega Sorteo vuelve recargado con más de 500 millones en premios.
Compralo hoy contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Tu oportunidad de ganar. Rosario celebra a Berni. Desde el 28 de marzo, en el Museo Castañino, te invitamos a visitar Berni Infinito. Lo recordamos con una muestra que reúne más de 70 obras, intervenciones, instalaciones y propuestas para las infancias. Más info en rosario.gov.ar. Organiza Municipalidad de Rosario. Muy bien, segundo bloque de Por Usted, y queremos agradecer la deferencia, la amabilidad de acompañarnos, de estar aquí presente al doctor Marcelo Terencio, abogado ambientalista, docente de la universidad. Marcelo, a ver, si yo tuviera que preguntarte sobre la reforma constitucional, y ante todo gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. Primero es fundamental entender que era necesaria. Una reforma que se hizo hace muchísimos años, que no tenía en cuenta cosas muy importantes y que el mundo, la provincia fue cambiando. ¿Es fundamental hacer esa reforma en este momento? ¿Es clave, es importante? Siempre cuando se hablan de reformas constitucionales está el tema, ¿es la oportunidad, sí o no? Entonces cuando uno, sobre todo, se pone a repasar reformas anteriores, uno siempre en ese contexto histórico que hace dice, che, ¿y habrá sido tan oportuno en aquel momento hacerlo o no? Yo creo que sí era necesario, fundamentalmente porque hace 60 y pico de años, más de 60 y pico de años, que no se reformaba una constitución. Que por cierto, que es un dato por ahí, no todo el mundo lo sabe, la provincia de Santa Fe tuvo 10 reformas constitucionales después del año 1853. 10 reformas. 10 reformas. Incluso antes, en la etapa preconstitucional, tiene una larga tradición como Estado soberano de aquel famoso estatuto del 19, de 1819, del brigadier Estanislao López, donde fue señero dentro de lo que eran las provincias que luego iban a confederarse. Incluso hubo alguna anterior a 1853, que fue el inicio del tiempo constitucional de nuestra organización nacional, y a partir de ahí tuvo muchos. Pero en el último medio siglo del siglo XX y lo que va de este siglo XXI no había podido reformarse, y sobre todo desde la reapertura del tiempo democrático, cuando recuperamos la democracia en 1983, distintos proyectos fueron direccionados para tratar de que la Constitución se reforme, nunca prosperaron. Y finalmente hay que recordarle a la gente que para que se produzca la reforma de la Constitución tiene que haber un acuerdo, se necesitan algún tipo de mayorías especiales a través de una ley que tiene que emanar de la legislatura de la provincia. Así fue, se convocó en diciembre del año pasado, primero a todo un proceso que necesita tener de convencionales, quiénes son los que van a hacer la reforma, y que participamos el último fin de semana los santafesinos, no todos, pero un porcentaje bajo, ¿no? Un porcentaje bajo. Desinterés, falta de información. ¿Qué lectura haces vos al respecto? Bueno, me parece que es como un poco de todo. No deja de estar muy por afuera de lo que han sido los promedios de la participación de la ciudadanía en las últimas elecciones para elegir otro tipo de cargo. No en que es una elección especial, extraordinaria, que como decimos no ocurre todo el tiempo, y que bueno, quizás para la ciudadanía era parte de un proceso electoral más de los que normalmente tenemos cada 2 años. Y además coincidía con una elección primaria para candidaturas locales, entonces quizás no pudo tener esa excepcionalidad o llamar un poco más la atención a la ciudadanía. Pero también en esto, permitime, bueno, y después retomamos, ¿no? En 1983 varias veces se intentó hasta que se logró el acuerdo. El derecho constitucional como tal, o como derecho constitucional provincial, incluso en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho de nuestra provincia, no se enseña, no se imparte de manera autónoma. Se menciona, se refiere cuando los abogados estudiamos derecho constitucional. Esto estoy diciendo de manera general, porque va a haber algún amigo constitucionalista que me dice, che, no, pero nosotros... Pero la verdad es que si vos consultás, de hecho yo soy docente universitario, lo he consultado en este tiempo, y muchos no han visto
a la Constitución provincial. Entonces, si las mismas personas que tenemos que estudiar el derecho por una cuestión de profesión no lo tenemos, es difícil que la sociedad sensibilice la importancia y la trascendencia que tiene. Por eso te recuerdo que tuvo 10 reformas nuestra Constitución provincial. Tuvo buen promedio en aquellos tiempos y después en aquellos tiempos que trataba de adecuarse y poder llevar adelante los distintos desafíos. En el siglo XIX, la provincia de Santa Fe, que se llenaba de inmigrantes, colonias agrícolas, con desafíos, por ejemplo, para ver cómo se sacaba la producción, el entramado productivo. Te digo, estas cosas que a vos tanto te interesa, que luego terminaban saliendo por el sur de la provincia, por el puerto de Rosario. Eso, por ejemplo, llevaba a las discusiones de tratar de tener un equilibrio entre ese histórico, entre el sur productivo y el norte, que no tuvo tantas posibilidades por este desarrollo productivo. A veces también se dice, no, esta discusión que ha aparecido con respecto a la importancia de tener una bicameralidad, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ya desde el año 1872 la provincia, en una de esas tantas reformas, crea el cargo del vicegobernador y también para ponerse a tono de lo que era la organización nacional con 2 cámaras, crea las cámaras y un poco lo que se buscaba era tener esa cuestión de representación y equilibrio regional. Bueno, eso es clave lo que vos mencionás para aclarar algunos términos. Yo, ante esta propuesta de algunos sectores de eliminar la Cámara de Senadores, hablaba con referentes regionales. Y hay departamentos muy chicos, en cantidad de habitantes, en peso específico en cuanto al nivel de votación, que a veces ni siquiera pueden poner un candidato a diputado. Dice, si se elimina el Senado, perdemos representatividad. No tendríamos a nadie que nos pueda, por lo menos, dar voz y voto a nuestras necesidades. Ejemplo puntual, chiquitito, un departamento económicamente potencia como el Belgrano, pero electoralmente con una presencia menor. Y dice, nosotros acá no colocamos. Esa propuesta de algún sector político, ¿se puede implementar? ¿Sirve implementar, eliminar el Senado en una provincia como Santa Fe? Me parece que hay una, no sé si es deliberado o no, pero hay una situación que confunde situaciones. Un tema es la funcionalidad para el tema de la representación, para tener mejor toma de decisiones, para que una parte del territorio esté representada con respecto a otra que está más favorecida. La función, cierto, si vemos en la historia de la provincia de Santa Fe, de la Cámara de Senadores, en buena parte de los que representan a esos departamentos, no es solo una representación de tipo legislativo, integran, junto con la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, sino que también tienen funciones, como yo digo, cuasi ejecutivas, porque el senador en algunos departamentos, que no es el caso de Rosario, que no es el caso de Santa Fe, es la figura política electa por el pueblo, quizá de mayor relevancia que el resto, porque por ahí las localidades son pequeñas, hay ciudades, comunas. Entonces lleva muchas veces la discusión en los ámbitos legislativos, en temas presupuestarios, para ver cómo se asignan los recursos y demás. Ahora, eso nada tiene que ver con, como se dice, el gasto en la política. Porque también esa es otra discusión. Que también, en un ejemplo que hemos visto en la Argentina, recordemos que la Constitución de Santa Fe es como la última en reformarse de lo que fue el proceso de reformas constitucionales del 83 hasta aquí. Casi todas las provincias han reformado su constitución, incluso algunas en dos ocasiones, y algunas han eliminado y han ido a un esquema unicameral. Pero después cuando vos ves los presupuestos no hay diferencia significativa. Entonces, la discusión, las dos son válidas, ¿no? Por son supuesto, dos cosas, pero cuando vos la tenés en un análisis por ahí más simple, decís, che, eliminemos esta institución porque esto va a suponer más cargos políticos. Nada tiene que ver con la funcionalidad que se piensa para tener un equilibrio y que creo que tiene sus aspectos positivos. Es válido el debate, no se va a dar en esta ocasión. No está en la agenda. Porque hay que aclararlo, que la ley de convocatoria de la reforma de la Constitución habilita temas a tratar, indica cuáles artículos se tienen que modificar, indica cuáles artículos van a ser derogados, indica
cuál pueden ser complementados o agregados incisos, y dentro de esa temática, para discutir en todo caso una bicameralidad, unicameralidad, no está. O sea, hay una hoja de ruta. Claro. Eso ya está, así lo votaron los que representaban en la legislatura las distintas fuerzas políticas que fueron elegidas en el año 2023 hasta el 2027. Exacto. Y a partir de eso, ahora, con los nuevos convencionales que se han elegido la elección semana pasada, las elecciones pasadas del domingo, que es el camino formal para ocupar los cargos electivos, van a decidir sobre esas temáticas. En el caso del Poder Legislativo, sí hay temas para mí que son relevantes y que se plantean normalmente. Vos sabés que las constituciones tienen como dos grandes bloques en su articulado. Uno, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la parte dogmática, donde están las declaraciones, los derechos, las garantías que tenemos todos los ciudadanos. Exacto. Y que en el caso de nuestra Constitución, que en el 62 fue una Constitución de avanzada, no puede apartarse, tiene que adecuarse a la Constitución Nacional. Exactamente. Nosotros tenemos un sistema, enseñamos en la facultad la pirámide jurídica, exacto, donde hay una supremacía, la jerarquía de las leyes, donde nuestra Constitución se va a adecuar en lo que falte, claro, a la última reforma de la Constitución Nacional de 1994, que entre otras cosas incorporó los derechos de tercera generación, claro, derecho del consumidor, derecho del ambiente, que es uno de los temas nuestros. Pero la otra parte, y que en esto yo creo que sí es muy interesante que la ciudadanía todavía mantenga expectativa, interés, por más que haya sido, como decíamos anteriormente, un poco bajo, en lo que es la parte instrumental, como decimos, que es cómo se distribuye el poder, cómo se conforma el poder, cómo se integra, porque en eso sí tenemos muchas particularidades. Claro. Algunos dirán, bueno, el tema que sobresale o destaca, que incluso probablemente haya impulsado y movilizado esos acuerdos políticos, es la posibilidad de la reelección inmediata del representante del Poder Ejecutivo. Claro. Todos sabemos que en la provincia de Santa Fe el gobernador, quien ejerce el cargo de gobernador, no tiene la posibilidad de la reelección inmediata. Tiene que dejar pasar un periodo. Exacto. Tiene que dejar pasar un periodo. Entonces, y aparte, tampoco digo asustarse, todas las reformas constitucionales, provinciales, como las reformas de nuestra Constitución Nacional, desde la de 1949, que permitió la posibilidad de la reelección del general Perón, hasta esta, en todas estuvo el tema de la posibilidad. ¿Y por qué esto? Porque nuestra Constitución Nacional preveía un mandato de 6 años, claro, para los presidentes, que era, algunos decían que es como mucho tiempo. Mucho tiempo. Por lo menos para que el pueblo pueda elegir. Claro. Así como era como mucho tiempo. Exacto. Entonces se achicó, pero se da la chance y se dio la posibilidad del tema de la reelección. Entonces, las constituciones provinciales que se habían puesto un poco a imagen y semejanza de esa Constitución Nacional fueron adaptando, lo que yo te decía, de 1983 a la fecha, la posibilidad de tener la reelección inmediata. Entonces ahí aparece también, bueno, ¿qué pasa con las reelecciones del resto de los cargos electivos? El Poder Legislativo, las autoridades comunales, las intendencias, los concejales. Y me parece que empieza a haber como una suerte de acuerdo, por lo que he escuchado, de la mayoría de las fuerzas políticas y partidos que van a tener representación en la Comisión Constituyente, que son 6 fuerzas, 6 espacios, bastante bien representado todo el espectro político. Es bueno eso. Todos coinciden con una reelección más, pero para la mayoría de los cargos, ¿sí? Porque sabemos que para el resto de los cargos hay reelecciones indefinidas. No hay límites. Aquí, al gobernador da la chance de una reelección inmediata y a los demás se lo acotaría a una reelección más. Incluso está
puesto en esta ley de convocatoria claro, que se trate, que se discuta esos temas. No se impone No, que no, debe no, ser así. por lo menos está en la mesa de pero discusión. Uno empieza a escuchar, por lo menos en lo que ha sido las campañas políticas, el debate, lo no mucho que se alcanzó a debatir. Hubiese sido, por supuesto, siempre mejor que se debatan más esos temas, pero me parece que la cuestión va a ir por ahí. Por ese camino. Yo sé que quizás los ciudadanos que nos están escuchando dicen, ¿y en qué nos va esto? Claro, en ¿qué me nuestra impacta mi vida cotidiana? cotidianidad? Yo por eso le digo, prestemos mucha atención a todo lo que es la parte instrumental. Bien. Que tiene que ver, por un lado, el poder legislativo, donde también se va a tratar otro tema que está distorsionando, si se quiere, la representatividad de lo que expresa la ciudadanía cuando elige diputados provinciales. Claro. Vos sabés que actualmente, si vos ganás la elección por un voto, son 50 los diputados provinciales, te llevas 28. Y los otros 22 se reparten por un sistema proporcional con el sistema donde eso también se va a cambiar seguramente. Veo que hay acuerdos ya de antemano por lo que se manifiesta, y eso va a tener una mejor representación de... Bueno, son muchos temas, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Bueno, también. La constitucionalización de instituciones que son fundamentales y que sí le interesa a la gente, vinculados a los temas de seguridad, por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa como órganos extrapoder, que no tengan esa dependencia del Poder Judicial, y ahí también de nuevo aparece, ¿no? Igual que cuando hablábamos de la bicameralidad, el tema del costo y los gastos, más instituciones, más gastos en cargos públicos. No, por supuesto. Pero la cosa es distinta, porque tienen una mirada. Función, y constitucionalmente que tenga un reconocimiento es fundamental. Marcelo, para no quitarte más tiempo, la última. Sos especialista en temas ambientales. Sí. ¿Qué se puede conseguir, qué se puede hacer desde esta reforma constitucional en pos de lo ambiental, que hace 60 años no tenía tanto peso y que últimamente tiene un protagonismo muy importante? Sí, la reforma de nuestra Constitución última fue de 1962. Exacto. A partir de la década del 70, a nivel internacional empezaron a generarse consensos, acuerdos, tratados. Así es. Y se desarrolló todo una legislación en materia ambiental en los distintos países, que Argentina no fue ajena. Claro. Producto de eso es que hubo muchas leyes y tuvo un punto cúlmine en 1994 donde se reconoció de manera expresa, antes lo reconocía la Constitución, el derecho que tenemos los ciudadanos a tener un ambiente sano, como los derechos no enumerados de manera implícita, sino de manera explícita. Bien. Todas las constituciones provinciales que se reformaron posterior al 94 se adecuaron y pusieron en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería la novedad? Se habilitaron 3 temas que para mí son fundamentales y que tienen que ver con la cuestión ambiental. Propiamente, incorporarlo como otro más de los derechos de tercera generación a nuestro texto constitucional, que se pondría en línea con lo nacional. Un tema referido al derecho a la ciudad. Pero ¿esto por dónde va? Tiene que ver con el tema del ordenamiento del territorio, el ordenamiento ambiental del territorio, el hábitat. Bien. Y que eso, juntamente con el tema del derecho al acceso al agua, como el factor ambiental quizás más importante de los factores naturales que tenemos, pueden integrarse como un bloque constitucional de nuestra provincia. Pero te digo más, y con esto te cierro, que es otro de los temas que ya nos estábamos olvidando, la autonomía municipal. Claro. Que tanto se declama. La autonomía, la autonomía política para los municipios, económica para las comunes, en muchos casos. Económicas, pero esa exacerbación de la autonomía, de que en nuestro territorio es como que podemos hacer lo que queremos y nosotros nos determinamos. Eso a veces, casualmente con el tema del ambiente, choca un poco. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, ¿cuál es su característica? Que no respetan las divisiones políticas institucionales, sino normalmente que coinciden. Entonces tenemos muchos recursos naturales que son compartidos entre la ciudad y las comunas, y ahí es muy importante lo que también va a promover esta Convención Constituyente, que es la creación de regiones.
ámbitos de concertación entre los municipios y comunas, y que nosotros venimos teniendo un ejemplo que todavía no está constitucionalizado de hace años, que es el ECOM, el ente de coordinador que coordina políticas públicas en materia metropolitana. Marcelo, hay mucho por charlar, así que te voy a invitar en un próximo programa para avanzar al respecto. Y sobre todo el mensaje para la ciudadanía, que no es que terminó nuestra actividad yendo un domingo a votar, sino hasta que se celebre esa convención. Es muy importante, seguramente los constituyentes convocarán a distintos actores de la sociedad que van a tener, y se prevé que tengan un rol en la Constitución, consejos profesionales, bueno, distintos colegios profesionales que van a poder dar su opinión, y también se prevén que tengan una mención en esta Constitución. Gracias. Gracias a vos. Tanta publicitaria y volvemos. Desde hace más de 3 generaciones, te acompañamos en cada paso que das, protegiendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. Hoy, como siempre, te ofrecemos el respaldo que necesitas para crecer y disfrutar de lo que realmente importa. Seguros Rivadavia, junto a vos. Seguimos arreglando las calles en toda la ciudad. Obras en las avenidas Rullón, Ayacucho, Newell, Boulevard Oroño de Seguía a Arijón y en las colectoras de Boulevard Rondó, en Calle Dorrego, Junín, Mendoza, Sorrento, Donado y Ruiz, con tareas de bacheo en los barrios Echesortu, Ruchi, Abasto, Martín, Tío Rolo y Las Delicias, y con pavimento definitivo en los barrios Uriburu y La Guardia, Las Delicias, Empalme Graneros, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Las Flores Este y La Granada. Obras por todos lados. Consulta cortes y desvíos en rosarionoticias.gov.ar. Municipalidad de Rosario. ¿Querés hacer crecer tus ahorros? Hacelo con la nueva plataforma de inversiones de Banco Coinag. Ahora podés operar en fondos comunes de inversión desde tu home banking. Más info en bancocoinag.com. Muy bien, último bloque de Por Usted. Nos acompaña Erika Tero, es abogada, asesora y especialista en seguridad social. Erika, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Hay 2 o 3 temitas puntuales sobre temas previsionales que quiero preguntarte. Primero, fin de la moratoria. Sí. ¿Qué significa? ¿A quién afecta? ¿Y qué puede hacer la gente que está en una situación con expectativa de una moratoria que ya no existe? Exacto. El 23 de marzo terminó un plan de pago que se había instrumentado a través del ANSES, porque no era una moratoria específicamente, ¿no? Las moratorias siempre tienen una importante quita, se hace a través de las páginas de la AFIP, tiene que ver con aportes autónomos. Esto era un plan de pago donde ANSES había determinado un monto para cada mes, entonces eso era que sea cara para quien tuviera que comprar muchos años. Entonces la ley tenía 2 partes. Una parte para aquellos que ya tenían la edad jubilatoria, 60 las mujeres, 65 los hombres, y no completaban los 30 años, que era el requisito que tiene ANSES como aporte. Entonces les permitía, le hacían un análisis socioeconómico, ¿no?, a través de la página de la AFIP, y si no tenían un ingreso que no coincidían con lo que dicen que gastan con tarjeta, los bienes que tienen, les permitían hacerlo en cuota. Y ahí podían completar los 30 años. Claro. Y otra parte de la ley es para aquellos que les faltaban todavía 10 años para jubilarse, ¿no? Entonces, esa parte de la ley sigue. Esa gente puede todavía acoger 10 años para llegar a la edad jubilatoria. Pero ¿y cómo sería ese proceso? Van al ANSES, se saca un turno en el ANSES, se presentan en el ANSES, ANSES ve los aportes que tienen y completa para que llegue a los 30. ¿No? Lo que tiene esto es que no se le hace análisis socioeconómico, así que hay más gente que puede acogerse,
y puede pagar hasta que cumple la edad. Puede ir pagando hasta que cumpla la edad que le corresponde para jubilarse. Un ejemplo. Y se jubila con la jubilación. Y depende de la cantidad de años que complete con la es como un proporcional. Exacto, pero en general tendés a la mínima, ¿no? Claro. Pero bueno, porque esos años no entran dentro del cálculo del haber. Entonces, por ejemplo, alguien que cumple la edad recién en diciembre, digamos una mujer que va a cumplir los años en diciembre del 2025, todavía podría, y debería ir ya para ver si le alcanza el tiempo, pero a diciembre tiene que tener completo el pago de lo que va a comprar, entre comillas. Pero para los que tienen la edad ya no. Y vos me preguntás qué significa. ¿Y qué hacen? Significa que... Tienen que empezar a aportar, porque comprar esa deuda es cara. Carísimo. Y, o sea, tenés que aportar porque no tenés el modo de hacerlo regularizar en forma retroactiva. Claro, no, tenés que empezar a aportar ahora. Claro, se complica. Y si no, los que tienen 65, tanto hombres como mujeres, pueden aspirar a una pensión universal de adulto mayor, ¿no? Una POAM, lo que se llama una POAM. El 80% de la mínima. Exacto, hoy está en 228. Y eso no es necesario ningún requisito más que la edad y una situación económica. Y no estar aportando. Te quiero llevar a un tema que tratamos antes en el bloque, pero que tiene que ver con la reforma constitucional de Santa Fe, desde lo social. ¿Qué van a ser ustedes protagonistas? Los consejos, los sectores de consulta que me parece van a ser muy necesarios como protagonistas de esta reforma. Dame tu opinión. Acá es bueno aclarar que nos corremos a otro lugar, ¿no? A otro lugar. Veníamos hablando de la Nación. Esto es provincial. Esto es provincia que hizo una muy importante reforma en el 2024 de la caja de la provincia de Santa Fe. Y ahora lo que todos aspiramos, todos los que trabajamos con derechos sociales y que estudiamos de tantos años, es una incorporación en la Constitución donde los vean plasmados. ¿De qué estamos hablando de derechos sociales? Todo esto que reconoce al hombre como eje, ¿no? Y a su relación, digamos, con el Estado en cuanto protector de esa persona. Y de ahí, como bien decías vos, tenemos desde los profesionales, que también queremos que nos cuiden nuestras cajas jubilatorias, que nosotros tenemos la suerte de que en la provincia casi todas las profesiones tienen su caja, y así proteger a las pensiones no contributivas. La provincia de Santa Fe la tiene también, la conocida Ley 5110. Sí. Entonces es importante, hoy por hoy, y para el momento que fue la Constitución de Santa Fe, fue avanzada su artículo, ¿no? Sobre todo de protección en cuanto a leyes sociales. Pero queremos un pasito más. Exacto, que se puede conseguir ahora. Y además, porque del 62 hasta ahora, pensá la cantidad de convenios internacionales que se firmaron y que en la Constitución Nacional están con una proyección, ¿no? Y Santa Fe no la tiene. Entonces, todos sabemos que las convenciones son la base, ¿no? Entonces vamos por más. Bien. Entonces, que la Constitución de Santa Fe incorpore también estas convenciones constitucionales, estos conceptos que incorporaron las convenciones sería muy importante. Muy importante. Sí, muy importante. Te vuelvo a lo nacional, porque mucho se habla de la reforma previsional a nivel nacional. ¿Qué opinión y 2 o 3 tips fundamentales en los últimos minutos del programa para esa reforma que tanto necesita la Argentina? Mira, esto es algo que lo venimos estudiando hace muchísimo y solamente para pensarlo, de dónde estamos parados. Vos pensás que nosotros tenemos una ley base de jubilaciones que es del año 1994. Claro. ¿No? Y ya en el 2001 decíamos que había quedado fuera. Después vinieron las moratorias. Claro. Y entonces un sistema previsional que no se ayudó muy distorsionado, a nada, aparte. muy distorsionado. Entonces, una reforma previsional, a mí me gustaría que sea previamente una reforma laboral. Bien. ¿Por qué? Porque necesitamos aportantes. ¿Para qué? Para que no quede la frazada corta, como hemos hablado muchas veces con vos, de esto de que si no serían como parches. Ya. Yo siento que si la reforma previsional sale sola, le aumentamos la edad a la gente, que todos sabemos y hace años que venimos hablando de que aumentan. No alcanza No alcanza
para que se hable de una reforma donde los jubilados empiezan a tener, porque aparte todas las reformas previsionales son a largo plazo. Claro. Vos hablás de una reforma laboral y yo diría hasta impositiva también, y después avanzar con la previsional. Exacto, porque vos necesitas aportantes. Claro. Necesitas aportantes autónomos, necesitas aportantes en relación de dependencia. ¿Y sabes por qué? Para que después no se copien sistemas que no tienen que ver con el nuestro. Exacto. Que no tienen que ver con nuestros trabajadores. Porque sabemos que casi todo, incluso la región, casi todos hicieron reformas de todo tipo. Totalmente. Y uno a veces le aterra, digamos, por la experiencia que tuvimos con las AFJP, claro, y el poco resultado que hubo y la no satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso. Ahora, si va a ser solita la reforma previsional, bueno, que pensemos con qué recursos tenemos. Porque el ANSES, con lo que recauda de aportes, no le alcanza para nada. Es el 55% de lo que está tiene quebrado que pagar. el sistema. Y además, entonces ahí sí tiene que pedirle al Tesoro Nacional dinero y los impuestos y demás. Sí, volvemos a lo mismo. Necesitamos una reforma seria y a largo plazo. Erika, yo te agradezco. Fueron pocos minutos, pero quiero próximamente invitarte ya para hablar de, quizá con un avance de la reforma a nivel Santa Fe y quizá con avance de reformas nacionales. Veremos, y también hablarle a el futuro jubilado. Yo tengo 56 y la verdad que tengo miedo. Voy a tener que avanzar en lo privado porque desde lo público creo que poco voy a recibir. Y hay que proyectarse, ¿Qué tipo de jubilaciones queremos? Claro. Y también, a ver, ¿dónde estamos parados cada uno en esta edad? Exactamente. Empezar a mirar un poquitito cada situación individual. Exacto. Gracias. No, un gusto. De esta manera nos despedimos del programa de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Disculpa.